Esto es Fotohobby, un espacio para platicar sobre diversos temas relacionados con fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme. En el mundo de las cámaras, la tecnología avanza constantemente, trayéndonos nuevas y mejores herramientas, en beneficio de los fotógrafos. Sin embargo, ante la vorágine de nuevos equipos y tecnologías, vale la pena preguntarnos si realmente esas herramientas son indispensables. ¿Qué tal? Soy Alberto. Hace poco más de un año me cambié a cámaras mirrorless y precisamente en esta ocasión quiero platicarte acerca de por qué tomé esa decisión y compartirte algunas reflexiones acerca de esta tecnología después de más de un año de uso. Pero antes de empezar, por si no tenemos claro qué es esto de cámaras mirrorless, recordemos que actualmente hay en el mercado dos tecnologías de cámaras digitales. Por un lado, las cámaras reflex. Esta tecnología reflex lleva en el mercado varias décadas y básicamente implica que en una cámara reflex la luz entra a través del lente de la cámara y cuando tú ves a través del viewfinder estás viendo precisamente la misma luz, la misma escena que está viendo tu lente. En este caso, como te digo, la luz entra por el lente y entre el lente y el sensor hay un espejo que justamente con la ayuda de algunos prismas refleja esa luz y la lleva hacia el viewfinder. Así que cuando ves a través del viewfinder en una cámara reflex estás viendo la luz real porque es una especie de ventanita que, como te digo, lleva el reflejo de la luz real que entra por el lente hacia el viewfinder, lo cual te permite pues desde luego encuadrar correctamente tu escena, pues estás viendo lo mismo que está viendo tu cámara. Sin embargo, en una cámara mirrorless, como su nombre lo indica, ya les quitaron estos espejos. En una cámara mirrorless la luz de nuevo entra por el lente pero llega directamente al sensor de la cámara y el sensor de la cámara proyecta esta imagen en un monitor digital. Así que cuando tú ves a través del viewfinder estás viendo la representación de la luz real pero ya en un monitor. En efecto, las cámaras mirrorless tienen dos monitores. Por un lado el monitor tradicional de la parte trasera de tu cámara y por otro el monitor del viewfinder que suele tener una resolución mayor, pero vaya, es un monitor. Y esto, el hecho de que sea un monitor, ya le permite a las cámaras mirrorless tener grandes ventajas sobre las reflex. Pues bien, las cámaras reflex, la tecnología reflex era la dominante hasta hace más o menos unos 5 años, una cosa así. Sin embargo, en ese entonces, sobre todo a raíz de que dos de los fabricantes grandes, Nikon y Canon, por fin sacaron cámaras mirrorless profesionales, es cuando ya la industria, digamos, se enfiló directamente hacia la tecnología mirrorless, la actualmente dominante. Pues bien, precisamente hace un año, en 2022, decidí comprarme mi primer cámara mirrorless. Y la razón por la que lo hice fue la siguiente. Pero primero un poco de contexto. Inicios del 2020, yo me encontraba pues en un workshop y recuerdo que en ese entonces la gran mayoría de los asistentes teníamos cámaras reflex. Yo en aquel entonces disparaba con una cámara Nikon D7500, una reflex APS-C. Yo estaba encantado con esa cámara, realmente amaba esa cámara. Era una cámara con una gran calidad de imagen, ya con funciones profesionales. Con esa cámara además hice mis primeras sesiones, me inicié en astrofotografía, en fin, es una cámara a la que le tengo mucho cariño. Pero bueno, como te digo, en ese entonces, en los workshops a los que asistía, casi todos teníamos cámaras reflex. Y de repente, pues el mundo se va al carajo, viene la pandemia, el lockdown y todo lo que conocemos. Y yo regreso a workshops presenciales hasta el 2022, hasta el año pasado. Y lo primero que noté fue que la tendencia se había invertido completamente. Ahora, la inmensa mayoría de participantes ya tenía cámaras mirrorless. Éramos pocos los que seguíamos tirando con cámaras reflex. Y justamente platicando con los compas del curso, me llevó a reflexionar sobre la necesidad de comprar una cámara mirrorless y ya cambiarme a tecnología mirrorless. En aquel entonces yo ya había decidido que cuando cambiara mi Nikon D7500 me iba a pasar a cámaras full frame e iba a aprovechar para hacerlo de una vez
a mirrorless. Sin embargo, este cambio pues lo tenía pensado cuando eventualmente cambiara a la D7500, pero no iba a pasar en un futuro cercano. Sin embargo, el tema es que yo cuando cambio de cámara, lo que hago es que vendo la anterior en el mercado de segunda mano. Esto porque no tiene sentido para mí que tenga dos cámaras, puesto que la cámara anterior pues ya la guardaría, así que solo estaría pues ahí sin utilizarla, guardando polvo. Así que prefiero venderla, que alguien más la siga usando, así como financiar al menos en parte la adquisición de mis nuevos juguetes. Y precisamente esa fue la razón por la cual decidí cambiarme en ese momento a cámaras mirrorless. Fue una decisión estrictamente económica, porque me di cuenta de que en cuanto ya, digamos, la mayor parte de los fotógrafos se cambiaran a cámaras mirrorless, muchos de ellos iban a, como yo, poner a la venta sus equipos reflex, tanto cámaras como lentes, porque hay que mencionar que Nikon y Canon, que son las únicas marcas grandes que siguen vendiendo cámaras reflex, cuando sacaron sus modelos mirrorless, le cambiaron la montura, por lo que ya, digamos, te están obligando a comprar lentes nativos. Desde luego que puedes usar tus lentes reflex en estas cámaras, sin embargo tienes que hacer uso de adaptadores y pierdes algunas funcionalidades, así que lo ideal es que uses óptica nativa. Pero bueno, debido a esto, precisamente en cuanto los fotógrafos vendieran sus equipos reflex, tanto cámaras como lentes, pues el mercado de segunda mano se iba a saturar de equipos reflex, por lo que al haber una gran oferta, los precios se iban a desplomar. Así que lo más seguro es que me terminaran pagando una bicoca por mi equipo. Y esa fue la razón, como te digo, por la cual en ese momento decidí cambiarme a tecnología mirrorless. Así que puse a la venta mi Nikon D7500 junto con los lentes que tenía en la plataforma que utilizo, que es Mercado Libre. Y después de algún tiempo, pues eventualmente ya lo vendí todo mi equipo reflex. Y la verdad es que viéndolo en retrospectiva, tomé una gran decisión. Sobre todo tuve un gran timing. Recuerdo que cuando puse a la venta mi equipo, había a lo mucho 3 o 4 anuncios de la misma cámara, la D7500. Sin embargo, hace poco tiempo, estando de metiche en Mercado Libre, se me ocurrió tipear D7500 usadas y me topé con que ya había cerca de 30 anuncios. Es decir, ya hay una gran oferta de cámaras reflex usadas, por lo que pues los precios evidentemente se van a castigar. Así que, como te comento, creo que tomé una muy buena decisión, sobre todo en un muy buen momento. Y bueno, evidentemente que compré una cámara mirrorless y justamente pues ya después de más de un año de estar usando cámaras mirrorless, desde luego que es innegable que estas cámaras tienen más tecnología que sus contrapartes reflex y tienen algunas herramientas que son muy útiles. En concreto yo destaco dos. La primera es su sistema de enfoque. La verdad es que el enfoque en una cámara mirrorless, por cómo funcionan, es mucho más preciso que en una cámara reflex, al menos en mi experiencia. El hecho de que tenga este tracking del ojo, de las caras de las personas, de animales, de aviones y varias cosas, la verdad es que es algo muy útil y muy conveniente, puesto que, digamos, te permite dejarle ese tema a la cámara, que automáticamente la cámara esté enfocando. Y ese hecho hace que tú te tengas que preocupar por una cosa menos. Un fotógrafo realmente en una sesión, por ejemplo, nos tenemos que preocupar por una gran cantidad de cosas, por estar posando nuestros modelos, por sacarles buenas expresiones, cuidando su ropa, cuidando su lenguaje corporal, la iluminación, la composición, en fin. Así que poder desocupar tu mente de al menos un aspecto resulta muy útil, resulta muy conveniente. Y la otra gran cuestión, la otra gran herramienta que he encontrado en estas cámaras es la simulación de exposición. En una cámara reflex, cuando ves a través del viewfinder, como te digo, es como una especie de ventanita por la que ves la luz real. Así que tú no tienes forma de saber cómo te va a quedar la fotografía a priori. Lo sabes hasta que la tomas. Y un poco, digamos, la exposición, pues la tienes que previsualizar haciendo uso, por ejemplo, del exposímetro. Sin embargo, en una cámara mirrorless, como es un monitor digital, el viewfinder es un monitor digital, tú ves en tiempo real, a priori,
cómo te va a quedar la fotografía antes de tomarla. Ves en tiempo real el efecto que tiene cambiar los diferentes settings de los elementos del triángulo de la exposición, o por ejemplo el efecto que tiene cambiar tu balance de blancos. En fin, puedes previsualizar cómo te va a quedar la foto incluso antes de tomarla. Digamos que tampoco es una cosa deal breaker en una cámara reflex, puesto que simplemente la tomas y en ese momento la ves, pero vaya, sí representa una herramienta bastante útil. Adicionalmente, tener herramientas como las alertas de highlights o el focus picking, que son indicadores de lo que está enfocado en tu escena, resulta muy conveniente. Por ejemplo, yo en astrofotografía, cuando uso lentes de cámara, es muy útil estar enfocando, usando focus picking a las estrellas, es decir, a infinito, y ver gráficamente claramente que están debidamente enfocadas. Resulta una herramienta muy conveniente. Digamos, el único tema que no me agrada tanto de las cámaras mirrorless es que al ser más electrónicas, consumen más batería. Yo recuerdo que con mi cámara reflex pues podía hacer una sesión entera y me quedaba mucha batería todavía. En una mirrorless pues cuando mucho una sesión. Pero bueno, tampoco es un deal breaker, puesto que simplemente compras más pilas y ya está. Pero bueno, es indudable que, como te digo, las cámaras mirrorless tienen mucha más tecnología que las cámaras reflex. Son herramientas que realmente son muy útiles para un fotógrafo, por lo que estoy muy contento, muy satisfecho de haberme cambiado a mirrorless. Sin embargo, es importante entender que evidentemente las marcas de cámaras quieren vender, por lo que digamos deslizan una idea entre los consumidores de que de repente resulta que si tienes cámaras reflex pareciera que ya no sirves para nada, que ya no son herramientas válidas y que necesitas urgentemente cambiarte a cámaras mirrorless, puesto que sin estas nuevas cámaras tu trabajo pues va a ser una porquería. Y esto evidentemente que no es así. Desde luego que la cámara, como te digo, es una herramienta muy útil. Sin embargo, el hecho de que sea una cámara reflex, mirrorless o analógica, en nada va a contribuir per se a la belleza de tu trabajo fotográfico, a su expresividad, a su calidad, digamos. Hace algunos meses asistí a una exposición de Steve McCurry aquí en la Ciudad de México. No sé si lo conozcas. Es uno de los fotógrafos más icónicos de la historia de la fotografía. Cabe señalar que Steve McCurry construyó buena parte de su fama todavía en la era analógica, con cámaras que actualmente, digamos, a los ojos de la tecnología actual, pues parecerían casi juguetes, con lentes que, debido a la tecnología, a las limitaciones de aquella época, pues parecerían casi basura a los ojos de cualquier pixel peeper. Y sin embargo, con esas limitaciones, digamos, el trabajo de Steve McCurry es pues francamente extraordinario. Y precisamente esta exposición me hizo reflexionar acerca de esto, de que realmente como fotógrafos no nos resulta indispensable contar con la cámara más moderna, con el sistema más actualizado, o estar cambiando constantemente de cámara para tener siempre el último equipo, puesto que si bien resultan herramientas muy útiles, que si te las puedes permitir, hazlo, no lo dudes pues, pero en nada impactan en la calidad de tu trabajo, en nada te van a limitar el tener una tecnología u otra, y es muy importante tener conciencia sobre esto. Ahora, evidentemente que si actualmente alguien me preguntara, oye, ¿qué cámara me recomiendas para iniciarme en fotografía? Yo directamente le recomendaría comprarse una cámara mirrorless. Ya no tiene caso gastar en una cámara reflex, sobre todo porque en este mundo de las cámaras de lentes intercambiables, pues con el paso del tiempo poco a poco vamos adquiriendo más lentes. Y como te digo, los lentes no son tan compatibles entre ambos sistemas, así que con el paso del tiempo vas teniendo una gran inversión en óptica, muchas veces que llega a ser mayor que tu propia cámara. Así que yo no consideraría conveniente recomendarle a alguien que invierte en una tecnología que pues va de salida. Si bien actualmente Nikon y Canon siguen vendiendo cámaras reflex, es evidente que esta tecnología va de salida, tarde o temprano van a ser descontinuadas,
Y digamos, si empiezas a construir esta inversión o este gasto en una tecnología que va de salida, pues no me parece lo más conveniente. Por esta razón creo que vale mucho la pena ya hacerlo directamente en un sistema mirrorless. Digamos, es más future proof. Sin embargo, si ya tienes una cámara reflex y tienes una buena colección de lentes, en ese caso, francamente, no creo que te corra prisa por cambiarte a tecnología mirrorless. Tu cámara sigue siendo perfectamente válida y útil como siempre, como anteriormente lo había sido, y eso no va a cambiar. Así que sigue divirtiéndote, sigue haciendo fotografía con tu equipo, no vas a tener ningún problema. Simplemente eso sí, considera que, sobre todo si te plantearas cambiarte a mirrorless vendiendo tu equipo reflex como una forma de financiarlo un poco, pues vas a tener este problema o esta cuestión de que cada vez más se va a llenar el mercado de segunda mano con equipo reflex, va a seguir aumentando la oferta, ¿no? Y castigándose los precios. La única razón por la cual yo recomendaría hoy comprarte una cámara reflex es si tu presupuesto es limitado. En ese caso sí, recurre al mercado de segunda mano, no al mercado nuevo de cámaras reflex, ya que estas tienen un precio ya muy similar a las mirrorless. Más bien, acude al mercado de segunda mano de equipo reflex, donde puedes encontrar muy buenos deals. Eso es todo por esta ocasión. Si tienes algún comentario, te invito a contactarme vía Instagram en Alberto-VChicasZST. Nos escuchamos. Diviértete mucho.